Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta sesión de inversiones del día de hoy. Hoy tenemos sesión de trading vinculada al mercado americano. A ver, tenemos una noticia importante que la habíamos recabado el día de ayer, que precisamente se trata sobre el aspecto de la frase del empleo, ¿no? Sabíamos que en el tema del empleo iban a existir noticias importantes durante toda la semana y precisamente comenzábamos el día de hoy con estas noticias, ¿no? Si tú te fijas bien, pues, ¿qué tenemos? Tenemos encuestas de empleo. En este caso, que no sabíamos francamente que iba a desarrollar porque no hay pronóstico realmente sobre estas obras de inversión, ¿no? Si encontramos nosotros en las encuestas de empleo, si tú te das cuenta, ¿qué tenemos? Que el mercado como tal está generando un dato menor a lo esperado, es decir, que de alguna forma existe una apreciación ligera, más bien una depresión ligera en contra del dólar americano. Sin embargo, esto se va a ver afectado durante todo el día, puesto que el día de mañana sabemos que también hay noticias importantes y que mañana realmente comienza como que lo bueno y lo trascendental en el mercado. Entonces vamos a ver qué podría llegar a suceder. Pero de forma general y clara, ya salió la volatilidad, vamos a revisar los principales instrumentos a ver cómo terminó afectando y vamos a tener opciones hoy de swing trading. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder. Pero antes de eso, pues vamos a hacer un pequeño recuento de las actividades que teníamos la semana pasada. A ver, la semana pasada estábamos invirtiendo en petróleo, si no mal no recuerdo, y perfecto. Nosotros habíamos ya pronosticado la caída del petróleo y hace unos días. Recordarán que yo les había mencionado que habíamos generado una venta aquí cuando el petróleo estaba en $79 y nuestro objetivo inicial era que caiga a 75. Sin embargo, ahorita ya está llegando a los 72. El pronóstico de la semana es que intente llegar a los 68, más o menos por aquí. Entonces, aún puede llegar a existir esta caída en el tema del crudo, pero en este preciso momento no hay ingreso. Tenemos que esperar el retroceso. Probablemente el retroceso se llegue a dar en esta sesión del día de hoy, ¿sí? En la sesión de hoy se llegue a dar el retroceso a 75 sería lo ideal, es decir, que suba aproximadamente unos $2. Y si se llega a generar ese retroceso que es lo que estamos esperando, pues lógicamente lo que esperaríamos es que el precio del petróleo nuevamente se genere en un desplome. Entonces, en otras palabras, esperemos que el precio del petróleo genere dicho desplome. Bien, con esa apertura del desplome podemos tener la presunción de que obviamente el mercado va a continuar su tendencia, pero esperemos el retroceso. Entonces, ahorita estamos como muy a la expectativa de lo que podría llegar a pasar con el retroceso, por favor. Bien, entonces, no olvidemos, bueno, eso probablemente pase el día de hoy y mañana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar que el crudo suba hasta este nivel, topa los 75, desplome. Entonces, aquí no vamos a entrar en compra porque puede que el mercado haga esto, se enranque y luego caiga. Entonces, no sabemos cómo va a ser el retroceso. Lo que vamos a hacer es aguardar la función de retroceso esté como esté, para que esto después suba a este nivel y ahí generar la venta. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer en el crudo. Entonces, esperemos que esto pase entre hoy y mañana en estas posiciones de inversión. Vamos al gráfico, déjenme ver en H1. Sí, en efecto, ¿no? En gráfico de H4 se ve claramente el posible retroceso que se va a dar, ¿no? Estocástico en sobrecompra, vela de rechazo, volumen bajo en el nivel de la venta. Adicional a esto, en el corto plazo vamos a ver que hay divergencia, es decir, aquí el mercado se ha trabado mientras este ha caído. Plena divergencia. Sí, como se puede identificar, se puede ver claramente esto, ¿no? Ya tenemos caída y movimiento aquí de enrangamiento, ¿no? ¿Qué podría llegar a suceder? Suba de precio para luego caída entre hoy y mañana. Entonces, petróleo de momento vamos a dejarle en stand-by, quietito, sin ninguna opción a que pueda generar algún movimiento diferente que el que estamos pensando. Bien, vámonos a otro gráfico. En este momento nos vamos a dirigir al gráfico del petróleo, perdón, del Bitcoin, que ha hecho una apreciación importante, ¿sí? Ha hecho una apreciación importante, pero aún no ha roto las líneas de tendencia que teníamos programadas, ¿no? Recordarán ustedes que en el precio del Bitcoin nosotros estábamos con la expectativa de que esto quiera llegar a desplomarse para que tope su hombro, cabeza a hombro.
¿sí? O a su vez ingrese nuevamente al canal de inversión, puesto que está generando un enrangamiento el precio del Bitcoin, ¿no? Habíamos desarrollado un swing trading y bueno, el precio sí cayó alrededor de un 3% el día viernes, pero no fue demasiado. Se recuperó el fin de semana y ayer estaba a tablas, hoy veo que se ha apreciado. Ayer estaba a tablas aquí en el precio. Obvio que el precio se ha apreciado en el Bitcoin, entonces vamos a esperar qué sucede. Lo que podemos decir es que aún seguimos en movimientos de zonas de liquidez, es decir, ese movimiento de acá es un movimiento claro de zona de liquidez. Deberíamos esperar que quizás suba un poco más Bitcoin y luego el desplome. Entonces, como estamos en posición de swing, hay que dejar nomás que recorra este instrumento. Ahora, ¿cuándo podríamos preocuparnos? Nos podríamos preocupar cuando el instrumento rompa estos niveles. Cuando rompa esos niveles, ahí nos podemos preocupar. Bien. Mientras tanto, la opción más segura sería que el mercado pues genere un desplome como tal. Entonces, aún no cambia la percepción sobre el Bitcoin. Debe haber un desplome para mantener su tendencia. Otra opción que cerramos la semana pasada fue la opción del Nasdaq, justamente por la noticia del PCE que les había anticipado, que es así que puede ocasionar movimientos contrarios o favorables a favor de la tendencia, ¿no? A ver, seguimos en máximos históricos, hay que recabar esa parte, ¿no? En el PC seguimos en máximos históricos, si ustedes se fijan, dichos máximos históricos pueden llegar a niveles superiores. ¿Qué podemos encontrar? Si ustedes denotan que el mercado lo que quiere hacer, bueno, hizo el ligero retroceso por la noticia, nosotros salimos antes, entonces no habría riesgo, pero aparentemente lo que quiere hacer es más que un cambio de tendencia, parece que quiere llegar otra vez a este punto superior. Ahora, ¿de qué va a depender muchísimo? Aquí sí yo no me arriesgaría a lanzar ninguna posición a largo plazo, porque mañana hay tipos de interés en Canadá. Y como les dije, lo que llega a suceder en Canadá, ayer decimos el análisis fundamental de esto, ¿no? Podría llegar a afectar a todas las acciones a nivel mundial. Y después de esto viene el tipo de interés de Europa. Entonces sí que tiene aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora, suponiendo que no hay noticias y considerando que solo vamos a ver el precio, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, inicialmente el máximo histórico, un ligero rechazo. Bueno, este rechazo de aquí no fue ligero, pero eso se debe netamente a la noticia. Entonces, digamos que si hubiera sido solo por análisis técnico, el mercado obviamente no iba a generar esa gran volatilidad. Simplemente hubiera estado como que tal cual a lo que nosotros hemos estado observando. ¿Qué podría llegar a suceder? Bueno, tiene dos opciones el Nasdaq en este momento, ¿no? La primera opción es que esta zona toque la zona de liquidez. ¿Sí? Tope esto. Tope esa zona de liquidez nuevamente y caiga un poco más o suba. Va a depender mucho de las noticias. Y la segunda opción es que se recupere, si rechaza totalmente la zona anterior y se recupera a la línea máxima de tendencia que quedaría por aquí. Quedaría más o menos por aquí. Serían las dos opciones a tomar en cuenta, ¿sí? Que se trate de recuperar y llegue a un punto máximo en este nivel. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser, digamos, de alguna forma la más probable o la más prometedora? ¿Sí? Lo que yo creo que podría llegar a ejecutarse en este entorno, ¿ok? Lo que yo creo que podría llegar a ejecutarse en este entorno es que el precio comience a jugar con estos niveles anteriores, ¿sí? Con este rango de acá. Si nos fijamos, ese rango en la figura más de corto plazo, que es de H1, tiene como ya un histórico, ¿no? Entonces tiene estos rangos históricos. Estos rangos históricos, ¿qué implica? Que el precio como tal puede lanzar pues una subida o una caída y como de momento ahorita no hay noticias, puede que se quede quietito el precio. Entonces, en este preciso momento, dada la circunstancia, en el Nasdaq no hay ingreso. No hay ni siquiera percepción de que puede llegar a subir o puede llegar a caer. No hay ningún tipo de ingreso. No sabemos realmente con exactitud qué puede llegar a suceder porque no tenemos la menor idea realmente de lo que puede suceder en el mercado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a estar, digamos que un poquito quietos de lo que podría llegar a pasar con el mercado. ¿Ok? Ahora, vamos a dejar esto aquí de momento a ver qué podría llegar a suceder. Voy a ir al petróleo, me parece que se valoró con fuerza. Ah, sí, miren, se disparó. No, no es tan fuerte, ¿no? ¿Será que rompe este nivel?
A ver si hoy mismo podemos ejecutar la venta, sería interesante. Si hoy mismo podemos ejecutar la venta, sería realmente interesante en ese sentido. Vamos a ver si es que sube un poco más. Sería bueno para ver si ejecutamos la posición en venta de una vez por todas. Bien. Bueno, esperemos un poco más. Si es que esto sube a 75 hoy mismo le vendemos. Hizo un aumento de casi unos 60 centavos de un golpe. Fue interesante. Vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces recapitulando, Nasdaq completamente quieto, puede que se mueva en esos niveles, no sería tan buena idea tratar de generar una caída o una suba, no sería tan buena idea, entonces mi consejo es más bien no ingresar en esos puntos. Bien, vámonos al precio del oro, que es, yo diría que el gran ganador de la noticia del día de hoy y que va a continuar con su tendencia en el largo plazo. A ver, si ustedes observan, el oro después de rechazar los 24.90 se generó, comenzó a haber un desplome hace 2 semanas. La semana pasada el mercado enrangó su movimiento, bien, y aquí actualmente hizo una divergencia. Ahorita lo que estamos viviendo actualmente es una divergencia del precio del oro. ¿Ya? Esa divergencia más el cruce en sobrecompra, más el volumen bajo en compra, implica que todo apunta en el largo plazo que el oro deba desplomarse. Sin embargo, el oro, a pesar de que hoy está rompiendo niveles, no está en 23,17 prácticamente por la noticia del día de hoy, yo le puse en la mañana una figura de enrangamiento aquí porque aún no se atreve a quebrantar este nivel. Se ve claramente, ¿no? La figura de enrangamiento, una figura más pequeña. Entonces, como para que no perdernos el hilo. En gráfico diario, nos dice que aún el mercado podría generar la caída que estamos aguardando. Es decir, que la continuidad de la tendencia se podría dar y debería llegar a estas zonas, es decir, a los 22.50 más o menos. Sí, sin embargo, eso va a suceder cuando el mercado genere el enrangamiento. ¿Ok? Ahora, si voy al gráfico de H4, en el gráfico de H4, bien, en el gráfico de H4 se puede ver con claridad aquí la intención de generar un enrangamiento de precio. ¿Qué tenemos? Impulsos y retrocesos. Ya, entonces, ese sería el gran impulso y ese es el retroceso. Este retroceso, pues ya se está moviendo como típica figura de continuidad, ¿no? No olvidemos, de momento ahorita la mejor puesta en escena nuestra debe ser la venta, porque la tendencia es a la baja de momento, ¿no? El cambio de tendencia es a la baja. Pero obviamente podemos ingresar en pequeñas volatilidades para ver qué se puede hacer, ¿no? Hay que contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, diría que son las cinco. Puede haber una sexta valoración en esta semana, que puede ser en función de una mecha, porque hay noticias. Entonces, en esta sexta valoración, aquí debería haber un punto en venta de largo plazo. En otras palabras, si queremos, digamos que una mejor opción de inversión, debería ser la de vender este nivel y tener una caída, ¿ya? Esa debería ser una buena proposición, una venta en estos niveles, ¿vale? Ahora, ¿qué podríamos llegar también a concluir detrás de esto? El mercado rompa de un solo golpe esto. Dudo mucho que lo rompa. La noticia, sí, la noticia del empleo fue fuerte, no lo vamos a negar, pero tan fuerte para quebrantar tendencias enteras, aún sabiendo que hay noticias más fuertes como el tipo de interés, realmente lo dudo. Lo que creo que va a ser el precio es dejar una mecha, es decir, va a hacer que el precio caiga un poco más, ¿ya? Probablemente quiera romper este nivel y luego se dispare, ¿ya? O de lleno se dispare. Entonces, como estamos en una actividad de swing de corto plazo, yo diría que podemos ejecutar una posición en compra en este nivel, obviamente con un lotaje normal, ¿no? Una posición de compra en este nivel, aguantarnos la mecha en el caso de que se dé, porque ojo, es una presunción, no sabemos si se llegará a la mecha, pero aguantarnos la mecha que se dé y luego va a terminar subiendo al punto 6. En el punto 6 lo que podríamos hacer es vender, eso sí que es muy seguro la venta, dudo mucho que suba, o sea, todo está apuntando a que baje, incluso el análisis técnico tradicional. A ver qué termina de pasar de todas formas, ¿no? Y dejemos que el mercado devele sus posiciones. Entonces, en el caso de que rompa de un solo, déjenme primero, ese no es el stop loss, o déjenme colocar bien esto, esa es. Ya. Entonces, en el caso de que el mercado rompa el nivel, lo lógico debe ser que rompa los 23.20.
Si rompe los 23.20, lógicamente debería ir a los 23.15, que ese es el último punto de acá, y después dirigirse al gráfico de 23.13. Ya, entonces más o menos por aquí, 10, 11 diría yo, que debería llegar como máximo, no podría más. Si rompe ese nivel, ahí sí estamos hablando que el mercado va a continuar con su tendencia entera, no va a ser un punto 6, sino se va a dirigir directamente a la baja. Ya, pero debería topar ese nivel. Ahora, el take profit, si hablamos de un punto 6, debe ser por acá más o menos, en donde hubo el rechazo en el premercado. En donde hubo el rechazo en el premercado, debería ser el punto 6, como les estoy manifestando en este caso. ¿Bien? En el premarket. Voy a borrar esta parte de aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Insisto, que en el corto plazo haga una mecha, o debe ser otra mecha, no esa, sino una mecha así, y se dispare. Muy parecido a esto, muy parecida a esta figura. Como que caída, si ve que aquí dejó una mecha, hizo otra mecha y subió. Ya muy parecido a eso. Es decir, que el precio genera una caída, haga una mecha y sube. Insisto, aquí deberían utilizar lotajes bajos porque con el oro nada se sabe, en específico porque se mueve con muchos fundamentales, ¿no? Y también porque el precio, como les dije, podría también no hacer un punto 6 y continuar con toda su tendencia. Es lo menos probable. Yo creo que es lo menos probable que el precio del oro vaya y se desplome de un solo golpe, porque aún hay noticias, ¿no? A tomar en cuenta. Aún tenemos muchos factores de noticias que tenemos que tomar en cuenta, pero sí que es necesario, ¿listo? Tener ciertas precauciones, en específico, porque puede ser que el precio como tal, pues pueda ejecutar ciertos problemas. Bien, de todas formas, esto es un swing que vamos a mantenerlo abierto. No olviden lo que dijimos el día de ayer. El día de ayer mencionamos muchísimas noticias que van a influir en el mercado. Y justamente el día de ayer habíamos hablado sobre la noticia del tipo de interés de Canadá y que toda la volatilidad va a empezar desde las 7:30. Entonces, obviamente, esa noticia, esta posición no debería estar abierta en el premercado, hasta el premercado más bien, ¿sí? Si, pues, si se estanca, deberíamos dejarla abierta máximo hasta el premarket y no más, porque sí que puede ocasionar que nosotros de alguna forma nos absorba toda la volatilidad del mercado y esa sería la no recomendación, pongámoslo así, que nos termine de absorber toda la volatilidad, sería lo que no estamos esperando, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cerramos la noticia antes de la noticia y como les recomendé, operaciones en premercado en esta semana es lo mejor, ¿sí? Porque el premercado no va a tener tantas curvas como las que están viendo en este momento, sino más bien sus movimientos van a ser un poco más leves, un poco más medidos, tranquilos, para que el mercado como tal no los agite, ¿ok? Entonces, ahorita estamos viviendo la volatilidad que les dije, dejemos nomás que el precio ingrese, si no han ingresado, aún no han ingresado, justamente estamos viendo la mecha que les dije. Entonces, pueden hacer un ingreso en este momento si no han ingresado. Ahora, si su posición quiere que sea una posición, digamos que más favorable a una proyección más de largo plazo, sí o sí hay que esperar que esto suba. Sí o sí. Esto de aquí no se va a mantener para siempre en la caída. Va a generar una suba de precio, la va a generar, y esa suba de precio en la suba, lo ideal es que llegue acá, pero sabemos que el precio a veces puede ir un poco más o un poco menos. Entonces, lo que deberíamos esperar es que probablemente el precio suba y ahí vender para que la tendencia continúe. Eso sería un trade, digamos que mucho más certero, la venta. Aún no tenemos claridad de eso, así que de momento vamos a ejercer una pequeña compra, como les dije, a la expectativa de la venta. Entonces tienen dos opciones: comprar en este momento, cerrar esto hasta la mañana o esperar que el precio suba. Apenas se valore, vender, sería lo ideal. No, no es scalping. Si fuese scalping, ya hubiéramos cerrado esto. Una operación en scalping son operaciones que te duran máximo una hora. ¿Sí? O operaciones que están duras, se cierran durante el día. Nosotros estamos haciendo una operación de day trading, de swing, porque queremos tomar toda la tendencia de la suba. Sí, entonces no, esto no se podría, o no estaría dentro del parámetro de lo que podríamos catalogar como un scalping como tal, ¿sí? Un scalping hubiera sido, por ejemplo, aquí en M5, M1, ya. En M1 yo te hubiera dicho, mira, esta pequeña suba de aquí a acá, eso es compra. Eso es un scalping. Es decir, que hubieras comprado de aquí a acá. Otra de aquí a acá. Una venta o una compra de aquí a acá.
que bueno, ahorita ya hizo su un rechazo, deberíamos esperar que suba un poco más. Pero esa sería una posición en scalping, ¿ok? Pero no, realmente aquí no es el caso, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es que esto va a dejar su rastro y va a subir. Entonces eso ya es una operación más de tendencia que de otra cosa. Bien, pues vamos a dejar esto. Les voy a enviar la señal al grupo para que todos ustedes la tengan. Bien, y acto seguido, pues vamos a continuar con los demás instrumentos, a ver cómo la volatilidad de la propuesta del empleo, pues terminó afectando absolutamente a todos. Bien, aunque vuelvo, insisto, esta volatilidad muy pronto se va a acabar, ¿ya? Y el mercado se va a comenzar a tener un movimiento muy técnico, va a tener un movimiento muy, pero muy técnico. Bien, bien, entonces hasta que les envíe, por favor, la señal al grupo del stop loss y el take profit. Si hay dudas o inquietudes, pues este es el momento de desarrollarlas. Sí, a ver, cuando tienes, genera retroceso, ya mando todo y te explico. Listo. A ver, sí, ¿cómo funciona? No te olvides que dentro de las figuras de continuidad, hay un montón de figuras de continuidad, ¿no? Las figuras de continuidad generalmente, de forma técnica, se mueven en 6 puntos. Aquí tenemos una típica figura de continuidad. Listo, entonces tenemos aquí un movimiento que se enranga, ¿no? Una vez que termina de enrangarse, ¿qué es lo que sucede? Que esto genera una caída o continuidad del precio. Ya, por eso se llama figura de continuidad. Entonces, cuando tienes una figura de continuidad, que generalmente suelen ser rectángulos como lo que acabas de ver, o suelen ser triángulos como esto, no, no todo el tiempo, no. No hay que caer en la falacia de que siempre el mercado se mueve así. No es cierto. Pero de forma general, el mercado siempre hace 6 puntos o siempre hace movimientos en 6 ejes, pronosticando su caída. Entonces, aquí cuando tú cuentas, te da un aspecto de que el mercado quiere hacer un juego de 6 golpes, por decirlo así, en donde el sexto punto es el punto donde se consideraría el mejor punto de ingreso. ¿Listo? Entonces a eso se refiere como el punto 6. Pues tú vas contando, siempre cuentas cuando inicia el retroceso. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces tienes el punto 6 y en el punto 6 donde termina el retroceso y se dispara continuando su tendencia. Entonces todo depende de la proyección que tú tengas. Como dijo el compañero, si quiero hacer scalping, yo podría hacer tranquilamente en la microtemporalidad, tomarme de las pequeñas tendencias del mercado, ¿no? O si ya quiero hacer operaciones un poco más day trading o swing, me aprovecho de estos puntos. Por ejemplo, quiero comprar del 5 al 6, es una operación pequeña en swing. O quiero vender del 2 al 3, una operación en venta, aprovechando en este caso, esta manifestación. Ya, a eso se refiere principalmente el punto 6. Todo depende del horizonte de la inversión. Como les dije, la primera mecha ya está terminado de hacerse. Parece que va a haber una segunda mecha. A ver, pero vamos a ver qué pasa. De todas formas, esta primera mecha lo que nos confirma es que no va a haber la ruptura del precio. Como no hay ruptura del precio, el precio debería vincularse. Pero intuyo que va a haber una mecha más. Vamos a ver qué pasa. Bien. Primera posición en el oro, básicamente estamos en break-even, nosotros llegamos casi en 22, estamos en 21.60, 70, bueno, ya pasamos el break-even. Hay que dejar que esto suba. Suben y bueno, si es que ya nos beneficiamos del corto plazo, cogemos ganancias o tomamos el stop loss y listo. Pero de momento dejemos nomás que el mercado devele aún su juego. Bien, el gráfico del euro dólar también ha sido un punto de partida para saber hacia dónde puede dirigirse la tendencia. No olvidemos que el euro en estas fechas va a ser de alguna forma noticia, porque nos va a decir con mucha claridad hacia dónde puede dirigirse estos movimientos en el largo plazo.
Si ustedes observan, ha sido de alguna forma muy simétrica la movida del euro, ¿no? Ha tenido caídas y tendencias bastante claras. Hasta en el último movimiento, que es este movimiento, de alguna forma su tendencia ha sido respetada. ¿Por qué digo de alguna forma? Les van a decir con claridad, se puede ver en el caso del euro, voy a borrar esto de aquí, en el caso del euro hay una salida de tendencia. En efecto, se puede interpretar como una salida de tendencia esto, bien, pero en el gráfico de W1, donde realmente interpretaríamos las tendencias, solo es una mecha. Entonces, realmente esa mecha que nos dice que el precio realmente no quebrantó la tendencia, simplemente tuvo una volatilidad que ya sabemos que se debe a las noticias que ha estado viviendo el euro. En otras palabras, este aspecto del euro aún tiene un aspecto bajista. Bien, y como les dije, el euro dólar va a perder mucha correlación con el oro y en estos días porque tienen noticias diferentes. Por ejemplo, se va a hablar mucho sobre el tipo de interés en el euro y eso indudablemente no va a terminar afectando al oro porque él no tiene una correlación directa con el euro, sino tiene una correlación directa con el dólar. Entonces, va a ser que el mercado de alguna forma se preste a confusiones en estos días. Recomendación, de momento en el euro yo no veo ingreso. ¿Por qué no hay un ingreso en el euro? Se van preguntando, ¿no? No hay ingreso de forma general porque el euro, si ustedes se fijan, ha tenido intentos de querer hacer subas de precio con fortaleza, pero también rechazos. Y al mismo tiempo, intentos de querer desplomes y también ha habido rechazos. Entonces, a lo que me refiero detrás de esto es que el precio del euro está muy, pero muy golpeado en función de los rechazos eh, que ha venido dándose. Entonces, como tiene básicamente muchos rechazos, lo que te está diciendo es que está haciendo una vela doji. Y una vela doji en la tendencia larga es una vela de incertidumbre. Es decir, que no, tú no sabes con exactitud si es que el precio, en este caso, o va a caer o va a subir, porque está en plena incertidumbre. Bien. Ahora, ¿qué podría llegar a suceder? Bueno, siguiendo la lógica, tenemos una gran caída. Aquí sí podríamos decir que es un scalping, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque realmente no te dice a dónde va. Pero bueno, que hemos caída, esa gran caída que va a tener un retroceso, que es lo que están viviendo, ¿no? Entonces, este retroceso es la compra. Ya, eso sería si quisiéramos hacer un scalping. Sin embargo, miren ustedes la dificultad del precio, donde tenemos velas grandes con grandes mechas, velas pequeñas con mechas, donde no sabemos realmente a dónde va el precio del euro. Entonces, no sería tan sabio para nosotros ejercer una posición en compra ni en venta, porque realmente te está rechazando y te está diciendo que no sabe a dónde puede dirigirse este instrumento. En otras palabras, yo dejaría que el mercado como tal termine su enrangamiento y ahí poder montarme recién en una compra o en una venta. Sería, digamos que lo ideal en esta cosa. Bien. Entonces, en ese sentido, vuelvo e insisto, no hay una posición aún definida. Obviamente, a pesar de tener noticias diferentes, se va a ver inmiscuido aún la libra esterlina. Es decir, la libra esterlina aún va a tener un punto de partida favorable al del euro, es decir, que va a ser muy parecido al movimiento del euro, hasta la noticia al menos. Vamos a ver el petróleo a ver si ya subió. Ah, no, es lo que les decía. Solo hizo una suba aparente nomás. Llegó máximo a 73, 78, pero no está mal. O sea, me gusta. Ojalá llegue a 75. Llega a 75 y vendemos. Bueno, regresando al esquema anterior. Aún hay aspectos que podrían tomarse en cuenta para una suba de la libra y del euro. Aún aspectos generales ahí importantes. Bien, no lo sabemos aún del todo, y aún no sabemos aún estos aspectos, pero sí que es importante poder definirlos y tomar en cuenta que aún no existe una claridad para poder ingresar en la tendencia. Todo está confuso desde la figura de largo plazo, que está en volatilidad, y desde la figura de corto plazo, que básicamente es una línea recta. Todo, absolutamente todo está confuso. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de momento, por un lado, la gráfica del euro y de la libra. Para despedirnos el día de hoy, seguimos investigando al mercado del yen japonés, que el yen ha venido teniendo movimientos ya con fuerza, vinculados netamente a los fundamentales que se han estado viviendo como tal, más no a movimientos técnicos. ¿Qué podemos anticipar? Bueno, inicialmente una primera conclusión de esto es que el mercado no intenta, o más bien el Banco Central está cuidando mucho este eje. El Banco Central de Japón está cuidando mucho que el yen no rompa los 160 yenes. ¿Por qué está cuidando esto? Intuyo que
Lo está haciendo porque creo que va a ser un punto conflictivo para el comercio exterior entre Japón y otros instrumentos. Ahora, cada vez que el precio del yen sube, porque esto es una suba que ha venido haciendo porque no se ha logrado concretar, digamos que de alguna forma la manipulación, el mercado saca de alguna forma noticias o aspectos que hacen que el precio del yen caiga. Entonces, el yen como tal sí que ha estado muy desfigurado, pongámoslo así, a las posiciones de las noticias. Es decir, no tenemos con exactitud una certeza de hacia dónde puede dirigirse el mercado. En otras palabras, no sabemos si es que esto puede ser una buena idea, ingresar en esos niveles o ingresar en estos niveles, porque simplemente el mercado no se está moviendo de forma técnica, sino se está moviendo con mucho análisis fundamental y muchísima especulación. Pues creo que estamos moviéndonos con mucha especulación en estos niveles. Hay que estar muy atentos, por favor. No vayan a ingresar en instrumentos que tengan una paridad contra el yen, porque realmente no tiene un aspecto técnico. Sí, está obviando todos los aspectos técnicos del pasado y está haciendo realmente lo que desea. Ahora bien, la contrapartida de esto siempre termina siendo el euro, ¿no? Entonces, el euro, si ustedes se fijaron, estaba también cayendo. Ya, a eso me refería con la descorrelación. En teoría, el euro también debe haber generado una suba, porque es la cara contraria. Pero no, cayó y está subiendo, igual que la libra, perdón, igual que el yen. Cae y está subiendo. Eso no tiene sentido. Ya, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Por la descorrelación que se va a vivir en el mercado en estos días. Entonces, muy atentos, por favor. Va a haber mucha descorrelación. Para librarnos de eso, la mejor forma es, como les dije, hacer operaciones de corto plazo, pero en pre-markets. O la operación que hicimos hoy, hasta la sesión del día de mañana, podría ser una buena forma. De todas formas, hay que estar atentos a lo que puede llegar a suceder. Bien. Una vez mencionado esto, vamos otra vez a el Bitcoin. Veo que todo lo que subió ha rechazado, sí, en efecto, lo que dijimos en su debido momento, que el precio del yen, perdón, del Bitcoin, perdóneme, subió, pero no iba a romperlo, sino lo iba a dejar en función de las mechas, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Y está retrocediendo nuevamente y probablemente intente otra vez llegar a este nivel. Le ha sido difícil al Bitcoin romper los 66.000, pero creo que allá va a ir a romperlos para continuar con su tendencia. De todas formas, inicialmente estábamos perdiendo mucho dinero, pero ahorita ya ha retrocedido y estamos, digamos que otra vez normales. Bien, entonces vamos a ver qué podría llegar a suceder con el yen japonés. Pero detrás, de todas formas, y en resumen, yen a la venta, bien, ahorita estamos viendo volatilidad. Nasdaq completamente quieto, cuidado con las figuras de corto plazo, ni comprar ni vender, al igual que en el euro y la libra. Yen japonés no está haciendo ningún aspecto técnico, es decir, que aquí se está moviendo únicamente por manipulación del Banco Central. Oro, estamos en el rango de rechazo, como les había mencionado. Este rango de rechazo no es que va a hacerse de la noche a la mañana, ¿no? Siempre tiene una pérdida de tiempo, pero ya estamos en el segundo rechazo, que es lo que les decía. Primera mecha, segunda mecha y luego la posible suba. Entonces, estamos montados en la compra, está ejecutando su rechazo, hay que dejar que el movimiento haga lo suyo. Bien, entonces el oro en su movimiento de rechazo. Petróleo subió con fuerza y otra vez se acaba de desplomar, pero nuestra noción igual es que el petróleo intente llegar a los 75. Llega a los 75 y volvemos a vender. Bien, entonces de momento vamos a tener dos operaciones abiertas. Vamos a ver qué podemos hacer el día de mañana, pero la que sí vamos a generar, esperamos que se llegue a dar, es la del petróleo cuando llegue a 75. Llega a 75 y eso generaría una caída o una venta. ¿Ok? Bien, estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí. Espero que esta sesión pues les haya orientado y bueno, tenemos dos operaciones abiertas, dejémoslas que transcurran y durante el día vamos a ver qué podemos llegar a hacer, ¿sí? Que tengan un muy buen día, un fuerte abrazo.